la pregunta, creo que con todo esto, la pregunta clave es ¿por qué, no? ¿Por qué el gobierno desató una represión bestial contra jubilados e hinchas, gente común, básicamente, que estaba ahí, ¿no? Porque primero concordemos con que no se trató de un golpe de Estado, es una estupidez que no requiere el más mínimo análisis y solamente en esta democracia descerebrada que hoy estamos viviendo, alguien seriamente puede argumentar esto como un golpe de Estado. Esto realmente apenas era una protesta que fue magnificada por la acción de una ministra polémica hace décadas que estamos discutiendo eso y todavía tiene su público, porque es uno de los personajes más populares en la Argentina, porque mucha gente que parece como que no piensa, responde y aplaude que se golpee algo, que se le pegue a la gente sin más mínimo sentido, así no se pone orden, y de hecho lo único que hizo fue un caos y la felicitan después esta gente porque tiene coraje, la verdad, dar órdenes para hacer eso no hace falta mucho coraje habría tenido si estaría en la plaza con los manifestantes, no si estaría en un sillón custodiada por miles de policías, así cualquiera tiene coraje. Pero, ¿cuál es el problema real de este gobierno? ¿Por qué decidió armar este escándalo, no? La clave es que se termina la luna de miel económica. Ese es el problema que tiene el gobierno. Ese es el verdadero problema. Todo lo demás es sanata. Y necesitan llegar a las elecciones, tienen la idea de las elecciones meter un montón de diputados y senadores y ampliar su base territorial, no tanto porque puedan seguir gobernando, o sea, seguirán gobernando si esta oposición sigue en su eterno descanso hasta que termine el mandato y luego serán eyectados del poder y vendrá otro en esta suerte de recambio político que hace años se viene manteniendo. Nadie entre dice, hay un dicho que es que entre bomberos nadie se pisa la manguera, bueno, es un poco así. Entonces quieren llegar para no ser una especie de pasaje efímero por la historia, sino realmente instalarse como partido político y quieren entonces llegar a estas elecciones con cierta dosis de popularidad para poder meter varios cómplices llamados legisladores en el poder, ¿no? Eh, Hablan de voltear el gobierno, ¿no? Que querían voltear el gobierno y simplemente esto no era más que una protesta por una cuestión muy básica, ¿no? No había ningún golpe de Estado, no hay un indicio absolutamente de ningún tipo de golpe de Estado, no había fuerzas policiales, no había fuerzas de seguridad, no estaba el ejército, no había ningún grupo de choque realmente importante, no había absolutamente nada. O sea, ¿por qué? Porque se les ocurre decirlo. Últimamente no hace falta tener demasiados argumentos, esto viene ya de épocas wokistas, donde uno hace una acusación y ya está, y eso es más que suficiente, no necesita demostrarlo, ¿no? Basta con su propia palabra. Y lo otro curioso es que están llenando los medios ahora diciendo que eran barras bravas, pero da la casualidad que tienen cientos de detenidos. Son cientos. Los números que están dando deben ser los números que oficialmente están blanqueando. Pero la verdad, solo donde estaba Mariano eran más de 40, solo en un punto. Y había gente por todos lados, y de hecho no los podían trasladar porque tenían todo rebosante, todo lleno de detenidos. Y con tanta gente detenida, no encontraron un barra brava conocido. Uno, ¿eh? Hay versiones de que hay 5 que serían una segunda línea, que tampoco estaban haciendo nada, estaban lejos en la protesta, como cualquier otro, y no mucho más que eso. Y ya les digo, todo incomprobable, y tenemos después ministros hablando de cientos de personas con antecedentes penales que estaban intentando tomar el poder. Esto es una enorme fantasía, no había nadie así. Era gente común y lo van a ver en el videito ese que les mostraba, ¿no? No había barras, no había nada. Fíjense la locura de esta historia, ¿no? Que apareció Francos y ¿qué dice el funcionario del gobierno, el jefe de gabinete?
que lo del fotógrafo fue un accidente no previsto. Puede ser que nadie previó que le iban a romper la cabeza y que casi lo iban a matar con una granada de gas lacrimógeno, ¿no? Pero ellos saben que los protocolos es disparar para arriba. Yo disparo para arriba y dejo que caiga, porque si disparo a quemarropa, puedo lastimar a alguien. Esto ya es más que sabido. Lo mismo con los perdigones de goma, con las postas que usan para reprimir. Se apunta de la cintura para abajo, pero no contra el piso, para evitar que el rebote te pegue en la cara y te pueda lastimar en serio, o el disparo franco directo sobre la persona. ¿Y qué era lo que hacían? Apuntaban a cualquier lado. La cantidad de balas de goma y de heridos con esos perdigones que hay dando vuelta por ahí es innumerable. O sea, disparaban sin ton ni son. Y Franco le parece que fue un accidente no previsto lo de el Pablo Grillo, el fotógrafo que le pegaron en la cabeza. Realmente no es serio. O sea, yo entiendo que cualquier funcionario intenta arrimar un poco de agua para su molino, es su función. Bueno, en definitiva, funcionario de un gobierno tiene que defender a su gobierno. Lo que no se puede es mentir lisa y llanamente, porque si un jefe de gabinete dice una mentira de este tipo, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? O sea, si el gobierno miente de esta manera, ¿de qué forma va a ser para imponer en la sociedad una visión un poco más recta, ¿no? Y no sé cuál es la explicación sobre la jubilada que le pegaron ese bastonazo y le abrieron la cabeza y cayó prácticamente desmayada, que ayer puso Ivonne el video en pantalla. De eso nadie se acordó, nadie dijo nada, habrá sido otro accidente, según Franco. ¿Cuál es el problema real que anda dando vuelta? Yo le voy a contar uno, nada más, pero creo que va a ser bastante ejemplificador. La tasa nominal anual en dólares, por depósitos en dólares que ofrece el Banco Nación, en ventanilla de 2% y en operaciones electrónicas 2,5%, ¿no? Un interés demencial si se lo compara con la de el Santander, que paga el 0,05, o el BBA, que paga el 0,35. El Banco Ciudad, por ejemplo, que es otro banco estatal, paga el 0,01%. El Banco Nación paga 200 veces más la tasa por el depósito. ¿Por qué se tomó esta decisión de subir así la tasa de interés este lunes? Porque luego de un pico de depósitos privados, fruto del blanqueo, que se alcanzó el 31 de octubre del 2024 con 34.626 millones de dólares, comenzó un retiro sostenido. Ya se retiraron más de 4.200 millones de dólares. Se está retirando a razón de 50 millones de dólares diarios y por lo tanto se están complicando los números, ¿no? El Banco Central está perdiendo esos dólares, está perdiendo dólares por el dólar blend, que es esa mezcla entre 80 oficial y 20% que se le permite vender en negro a los empresarios, y por la intervención en el dólar MEP, que es el mercado electrónico, con el fin de tener pisado el dólar blue. La idea de que el Banco Nación pague una fortuna por los depósitos en dólares responde precisamente a esto, ¿no? Y además tienen otro problema en puerta, porque el fondo Buford, por el juicio de YPF, tiene una sentencia a favor de 16.000 millones de dólares, una cifra que obviamente está fuera de los alcances y desbalancearía cualquier presupuesto argentino, dado precisamente porque la jueza Loreta Presca, una jueza de distrito, básicamente es como, no sé cómo explicarlo, un juez de lo más básico que hay en Estados Unidos, ha ordenado esto y ahora le está pidiendo cobrarse el fondo con activos argentinos como el Banco Nación, y todo depende de que se pueda lograr demostrar que el BNS no es una empresa independiente con intereses comerciales propios, sino
que pertenece a otra figura legal que no es susceptible de embargo. Precisamente la idea de privatizar al Banco Nación va a ser exponerlo para que se lo termine quedando este fondo buitre, ¿no? Este es el tipo de problemas reales que tiene Milei y que están forzando la devaluación. Ya se habla de 1.700 pesos que va a ir el dólar, o sea, básicamente subirlo de 1.000 a 1.700 pesos. Y esto va a hacer caer todo el relato, toda la ficción de Milei, porque de todo lo que dijo Milei, lo que más se está manteniendo en pie es una inflación que ya empieza a dar signos de recuperación, o sea, la inflación que ha venido bajando ya está encontrando su piso y ya empieza a pronosticarse a futuro que va a ir subiendo. Si al gobierno de Milei se le escapa el dólar y aumenta la inflación, se acabó el gobierno, porque es lo único que tiene para mostrar y es lo único que de alguna manera mantiene una esperanza en la gente, que lo apoya porque cree que bajó la inflación y que después de un esfuerzo temporario va a empezar a recuperar su nivel de vida, aunque esto no vaya a ser así, ¿no? Y además, porque hay otro problema en danza, que es la oposición que hay, ¿no? Porque la gente básicamente piensa en términos más simples y binarios y es, ok, y si no está Milei, ¿quién viene? Los K, otra vez vamos a tener los K, porque en el común de la gente le da lo mismo, si Cristina o Kicillof. Cristina y Kicillof están peleados entre ellos, pero la realidad es que para el imaginario popular son todos kirchneristas, son todos K y da más o menos lo mismo, los odian a todos por igual y por eso mucha gente todavía, a pesar de todo, está esperando que aparezca el milagro de Milei, que Milei de alguna manera consiga hacer que los argentinos vivan mejor y bueno, prefieren creerle todavía en parte esta campaña, aunque ya aparecen encuestas donde empiezan a demostrar que la popularidad del presidente se está derrumbando. La situación económica está al borde de un estallido y ni siquiera tiene un activo para mostrar por fuera de eso. La política exterior, otra cosa que Milei intentó mostrarlo como algo diferente, mostrándolo cerca de Trump, con una alianza con el país más poderoso del mundo que nos iba a garantizar un acceso preferencial al Fondo Monetario Internacional y no sé cuántas cosas más que finalmente no se están cumpliendo, que difícilmente se cumplan las expectativas de los 20.000 millones de dólares que esperan que Trump les dé graciosamente. Se habla de 3.000 millones de dólares, tal vez escalonados, pero tampoco hay seguridad de lo que pasa y el tiempo va presionando al gobierno que va viendo cómo su posición se debilita cada vez más. Y además ha apostado horriblemente. Quiso llamar mucho la atención, trayendo a Zelensky para la asunción presidencial, abrazándose con Zelensky, haciéndole regalos, llamando la atención del mundo entero y lo logró, todo el mundo vio eso. El único problema es que después subió Trump y lo acusó de dictador a Zelensky y se lo quiere sacar de encima. Entonces hubo que salir corriendo a borrar las fotos de Zelensky con Milei, no vaya a ser que Trump las vea y se dé cuenta o vaya a entender mal. En definitiva, ¿qué más tiene para mostrar? Nada, esto era otra de sus grandes apuestas. Y sobre esto cayó la cuestión del Libra, un escándalo donde el presidente se lo ve como corrupto junto a su hermana, y las inundaciones en Bahía Blanca, que mostraron todo un conjunto de inoperancia y corrupción, como se viene viendo hasta ahora, porque lo de Bahía Blanca ya se habla de denuncias, de robo de las mercaderías donadas, de lo que son las ropas, el agua, todo ese tipo de pañales que se están donando, bueno, aparentemente no se está distribuyendo, escándalos, testimonios de socorristas diciendo que tuvieron que estar 2 horas y media con los brazos cruzados mientras la gente estaba ahogándose porque había una referente política que no daba la orden de poder seguir buscando porque quería una foto política para mostrarse a ella
con los inundados y todas estas cuestiones que muestran la mediocridad más profunda del ser humano, ¿no? Y sobre esto destallaron también un montón de divisiones internas, la pelea entre Pagano y, ¿cómo se llama esta chica? Se me fue el nombre, la cosplayer esta del gobierno, bueno, que es una de las principales referentes de la política de Milei. Algunos las indican como una persona muy cercana, pero demasiado cercana a Milei, y las peleas sobre todo con la vicepresidenta Villarroel. Ahí tenemos el video después para que lo escuchen, pero Villarroel, charlando con los periodistas, dijo: como abogada siempre considero que cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer en las puertas del Congreso y en las zonas aledañas tiene que expedirse la justicia. Me solidarizo con los heridos, sean de aquellos que fueren, tanto manifestantes como las fuerzas federales que ponen el cuerpo en situaciones que son de mucha violencia, y esto puede ser resuelto como sucede, que esos votos, porque esto puede ser resuelto como suceden las cosas en democracia. Y consultada sobre si esto eran ataques contra el gobierno, dijo: no, creo que esto es el ejercicio de la democracia. Pero la violencia, bueno, finalmente agregó, no es una herramienta para defender causas. O sea, la vicepresidenta del gobierno dice que acá no hubo ningún golpe de Estado. Y la vicepresidenta dice que tiene que actuar la justicia. La vicepresidenta del gobierno. Mientras que ministros del gobierno dicen que esto es un golpe de Estado y ahora quieren hacer un jury, quieren hacer un juicio político contra la jueza actuante, que ahora vamos a mencionar. Fíjense lo que es la oposición, ¿no? Yo no sé en qué anda la oposición kirchnerista, pero mucho énfasis no le está poniendo, no saca gente de la calle, no hace nada, bueno, tal vez no tiene fuerza. La otra oposición es Mauricio Macri, que respaldó al gobierno y denunció que se buscó desestabilizar el orden democrático. Después lo comparó con lo que le había pasado en el 2017, también precisamente con los jubilados, y es muy curioso que la vicepresidenta se manifiesta en contra de lo que hizo el gobierno, mientras que Macri, que es el opositor, se manifiesta a favor, ¿no? Esto para tratar de ver, sobre todo quien está afuera, cómo es la política argentina, ¿no? Qué difícil que es todo. Y después, bueno, apuntó el dirigente del PRO contra el peronismo y aseguró que la manifestación fue una acción planificada. Las únicas banderas que se vieron políticas fueron las de la izquierda, le cuento a don Mauricio, que dicho sea de paso tiene un primo que gobierna la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El primo era antes intendente de una localidad de la provincia de Buenos Aires, pero eso no fue ningún impedimento para que un día aterrice en la ciudad de Buenos Aires y herede de su primo y luego de su sucesor, que era Larreta, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri, el provinciano de la provincia de Buenos Aires, el bonaerense, dijo que lo que vimos ayer en Cava muestra un sistema organizado de personas que hacen del delito y la violencia su sistema de vida. Este es otro opositor, les cuento. El gobierno de Cava participó del operativo de seguridad dirigido por el gobierno nacional, como hacemos en todas las ocasiones que no se requería nuestra presencia, y tuvimos la responsabilidad del tercer cordón. La actuación de las fuerzas de seguridad permitió detener 94 personas que van a ser acusadas ante la justicia por destrozos de autos, comercios, espacio público y además por agredir al personal policial. Tras esto, bueno, hizo un recuento de daños, 20 policías heridos, ninguno de gravedad, 2 patrulleros y 4 motos dañadas, 25 civiles con lesiones de distinta gravedad. Lo que no dijo el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que su cifra no concuerda con la de la justicia y con otras que dieron, que superaban los 100 detenidos. La de él es 94. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno, hay seres humanos en el medio, no es lo mismo decir 94 o 114, como dijo la jueza que actuó, porque hay 20 personas de diferencia, que bueno, a Macri podrá parecerle 20 vidas, que no es gran cosa, pero bueno, hay otros que tal vez no opinen lo mismo que él. Y
Él dice que lo van a acusar por destrozos con autos, comercios, espacio público y agredir personal policial. Pero claro, esto tiene un pequeño problema. Hubo un juez, una jueza en realidad, que actuó del juzgado de primera instancia en lo penal, contravencional y de faltas, número 15, Karina Andrade, que ordenó la inmediata liberación de las 114 personas y que esto le significó que ahora el gobierno la amenaza con un juicio político, porque ¿cómo va a ordenar la liberación? A ver si se cree que ella tiene derecho, siendo jueza, a liberar a los detenidos cuando la policía los puede capturar, sin mucha idea de lo que hicieron. Respecto a las detenciones informadas, puso en su sentencia: se encuentra en juego el derecho constitucional fundamental, que es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión. Advierte la jueza también que los adultos mayores son los sectores más vulnerables de nuestra nación y que están protegidos convencionalmente, sin perjuicio de no emitir opinión respecto a la aplicación de derechos de fondo o a la investigación que podrá continuar la Fiscalía. O sea, no dice que no se va a investigar. La complejidad de los derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia, por lo que se impone la inmediata soltura de los detenidos. O sea, liberan a los detenidos porque simplemente los habían detenido por flagrancia, pero parece que de flagrancia nada, porque no han logrado mostrar una sola prueba de nada. La unidad de flagrancia pretendía hacer un operativo de salud con un médico legista sobre cada detenido que hubiera implicado una extensa demora en las liberaciones. Es decir, cuando alguien es detenido, para salir de la comisaría en que se encontraba detenido, muchos, como el caso de Mariano, nunca fueron detenidos en la comisaría, simplemente los tuvieron como 10 horas en el medio de la calle, sin baño, sin comida, sin agua. Eso tampoco importó demasiado. Ahí los tenían, con una temperatura que en ese momento estaba en 13, 14 grados, y cuando estaban con una ropa liviana y no apta para eso, que no iban a morir congelados, pero imagino que tampoco era lo mejor. Nadie sabía si había alguien con enfermedades preexistentes, nadie sabía alguien que necesitaba tomar medicaciones, a nadie le importó absolutamente nada, y ahí los dejaron sentados en el piso mientras pasaban las horas, simplemente sin saber muy bien qué hacer, porque no sabían de qué acusarlos. Porque uno de los problemas que tiene la jueza, y que fue lo que señala en su largo testimonio, que no lo pusimos por cuestiones obvio de tiempo, es que básicamente no aportaron ninguna prueba de nada. O sea, los detenían y no sabían por qué estaban detenidos. O sea, no sé, alguien los detuvo, algún policía los detuvo y ahí están. Y nadie sabía qué había pasado. Ni siquiera tenían un acta, no habían hecho una constancia de nada. Bueno, esto es lo que pretende el gobierno que sea causa para un juicio político con la jueza, ¿no? Y la jueza no los deja hacer el procedimiento habitual, porque claro, tienen 114 detenidos y 1 o 2 médicos legistas, no hay más que eso, y que seguramente uno estaba recorriendo, cumpliendo con su función por las comisarías, lo cual significa que hasta que te revisen los 114 prisioneros, que muchas veces los derivan a distintas comisarías, y el médico va a una y luego va a otra y luego va a otra, y esto lo hace tomándose su tiempo, uno se come días enteros esperando que llegue el médico para decir que, bueno, que está en condiciones de ser liberado y que nadie lo torturó. Bueno, la jueza dijo, no podemos hacer esto con 114 personas que están esperando, y las liberó antes de tiempo. Bueno, esto es una de las cosas que irritó al gobierno nacional. Más que irritó, en realidad le permitió hacer un poco más de circo para tapar lo que estaba pasando. Esto contrastó con la actitud que había adoptado María Servini de Cubría, la jueza federal María Servini de Cubría, desde tiempos inmemoriales. Yo creo que ya estaba... No recuerdo si fue Juan de Garay o Díaz de Solís que había traído a ella, más o menos, ¿no? Por el tiempo que hace. Me acuerdo Tato Bores con esa famosa canción sobre la jueza Barum Burundía, porque ella había resuelto que no se la podía nombrar y hizo pena de cárcel. Bueno, se organizó una especie de parodia donde cantaban una canción y hablaban de la jueza Barum Burundía, para no decir Servini de Cubría, y esto sucedió hace, no sé, 30 años por lo menos,
Bueno, esta jueza sigue manejando las cuestiones electorales también de la ciudad de Buenos Aires, y con la manifestación anterior tuvo demorados semanas y en algunos casos ante meses, según informan los medios periodísticos, a personas porque habían ido a protestar contra la ley de bases. Meses hasta que la jueza se le dio la gana de soltarlos. Y bueno, otra jueza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Susana Parada, libró un oficio a los jefes de policía y de la ciudad para que informen antes de las 8 de la mañana la nómina de personas detenidas dentro de un marco de habeas corpus, porque simplemente hay dudas sobre lo que está pasando. Interesante, ¿no? Digo, aquellos que hablan de la minimización de la mujer, son todas juezas. Milei fue votado como un personaje antisistema, pero se rodeó de lo más profundo de la casta. También fue votado para combatir la corrupción y vemos que se sumergió en un montón de escándalos para ser eficiente, y básicamente lo que estamos viendo últimamente de eficiencia no exactamente abunda. La inflación la tiene contenida, pero está como un resorte prisionero que se está por liberar. Tiene valores muy superiores a los que se reconoce oficialmente. Por ejemplo, si uno ve cómo sube la carne, que es un insumo básico en la cesta alimentaria de los argentinos, bueno, está muy por encima de las cifras que pretende hablar. Los medicamentos están absolutamente liberados, el precio del costo de los medicamentos es absolutamente demencial y ningún jubilado le alcanza ni de casualidad a cubrir solo la medicación que necesita, independientemente del resto de las cosas que necesita para vivir con esto, y el gobierno, por supuesto, deja todo esto en la mano del mercado y solo aplica la severidad con ajuste de salarios y jubilaciones, que bueno, los tiene en un valor que es una cuarta parte de lo que es la canasta que necesitaría un jubilado más o menos para poder sobrevivir. Mientras tanto tenemos la siesta opositora que siempre mencionamos, que prefieren seguir montados sobre el viejo dogma de que un presidente tiene que terminar su mandato porque se lo votó para eso, el pueblo lo votó y debe cumplir con ese ritual, que es votar y luego sentarse a esperar 4 años hasta que el presidente haga lo que se le dé la gana en esos 4 años, porque parece que no es un presidente, sino es el dueño de una sociedad anónima, sin ningún tipo de limitaciones a su voluntad. Luego de eso cambiará el turno y será otro el que vuelva a hacer eso. Sin oposición, básicamente, porque la oposición ya vemos cómo actúa, solo cubre las apariencias, de vez en cuando hacen un poquito de circo en el Congreso, pero la principal oposición que tiene el gobierno, su propia ineficiencia, han llevado al país al borde de un estallido general, ¿no? Sindicatos que miran para otro lado, que están ausentes, políticos que se indignan con un discurso antiderechos trans en Davos y marchan por eso, pero por el resto de las cuestiones parece que nunca son lo suficientemente importantes. Endeudamiento, desmantelamiento industrial, caída del nivel de vida general, nada les parece un motivo para realmente movilizar sus huestes que se supone que los quieren proyectar a la presidencia, y hacen solo 3 movilizaciones, una marcha universitaria que pasó sin pena ni gloria, nadie más se acordó de la marcha después, otra encabezada por la comunidad gay y trans, que obviamente se tradujo en una marcha del sector hiperpolitizado y nada más que eso, y finalmente la del 8M, que daba pena porque ya no es ni siquiera una sombra de lo que fue. Y manifestaciones extrañas a los intereses de las mayorías, que no impulsan la rebelión real de las masas, sino que alejan a las masas de la política. Simplemente los opositores no se oponen y solo quieren que se cumpla el ciclo pactado. Sucedió con Macri, sucedió con Alberto, y aparentemente quieren que suceda con Milei. A pesar de que tenemos un presidente que habla con un perro muerto, o juega todas las mañanas, que se rodea de mediums, que tiene ataques de ira, que se aísla, que vende los cargos de los principales funcionarios al mejor postor, y una innumerable seguidilla de hechos políticos
que se terminaron coronando con estafas y ahora la violencia contra los que protestan, ¿no? La cuestión de Libra, recordemos, la inacción con Bahía Blanca y demás. Si nada es suficiente para que la oposición se movilice de verdad. Se movilice de verdad, no haga el circo de salir corriendo para hablar con el despacho, para indignarse porque el presidente de la Cámara de Diputados suspendió en forma irregular la sesión, para que no se pueda crear una comisión investigadora. O sea, básicamente no los dejaron tapar las apariencias, pero no iba a pasar de eso. O sea, estamos hablando de hacer una acción seria para poner fin a un mandato que evidentemente no está en condiciones de traer nada positivo para la Argentina, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera eso. Y son los mismos que le votaron poderes extraordinarios, porque les recuerdo que este presidente no tenía mayoría en ninguna de las cámaras y no había ninguna posibilidad de que pueda tener facultades extraordinarias que le ha dado el Congreso. Y ahora hacen un poco de circo como para decir nosotros nos oponemos, pero no tanto para que el gobierno termine colapsando. A ver si todavía surge la posibilidad de que alguien gobierne y se vean la necesidad de hacer algo distinto. No, no, no. El pacto es, ustedes hacen lo que se les da la gana 4 años y nosotros no nos metemos y después gobernamos nosotros 4 años y ustedes se callan la boca. Mientras tanto, cada uno se adueña del país durante ese periodo, ¿no? Y en este cuadro es que finalmente el gobierno decide que es hora de subir la apuesta. No toca las verdaderas manifestaciones opositoras, ¿no? La del 8M, la trans y la universitaria las dejó transcurrir porque en definitiva a nadie le importaba, no era ningún problema. Algunas directamente eran impopulares y sumaban a la imagen del presidente, ya que solo desprestigiaban la opinión, la política opositora, ¿no? Y desde ahí, cuando ven que esto se puede unir lo popular con un reclamo social y tienen ahí realmente la oportunidad de reprimir, ¿no? Porque se podía dar una conjunción entre el reclamo popular, que es la miseria que le están pagando a los jubilados, que todo el mundo más o menos está de acuerdo, salvo algún ultramontano, más o menos todos están de acuerdo que es una miseria, que hay que solucionar eso, con un reclamo social como de este tipo, con un hecho más visible popularmente, como era el tema que se te sumen hinchas de fútbol, gente común y silvestre, no barras bravas profesionales, sino gente que se nuclea y se identifica con el fútbol, que es uno de los pocos espacios donde tal vez haya algo de aire diferente. Sobre esto intentan dividir nuevamente al país y generar una cortina de humo para que no se vea todo lo que estaba pasando por detrás, ¿no? Realmente hacen muchísima propaganda diciendo que fueron barras bravas las que se enfrentaban con el gobierno, cuando, como decíamos, no se ha visto, no se conocen barras bravas que hayan estado presentes en esta situación. El vocero Adorni, un personaje que está haciendo la comunicación del gobierno y que solo apela a generar más división y odio entre los argentinos, habla de puertas giratorias. Podíamos recordarle qué tipo de puertas giratorias, cuando caso como el de Mariano, que fue baleado primero y luego detenido, estando a 10 cuadras del Congreso. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Salieron a cazar a cualquiera que caminaba por ahí y ahora resulta que todo eso eran barras bravas que ellos estaban neutralizando. Bueno, en definitiva, y para terminar, esto solo aporta signos de un gobierno corrupto, de un gobierno débil, peligroso,
¿Y qué pasó? De un libertarismo más extremo, donde no se podía poner ningún tipo de límite de nada, a un profundo clima represivo, ¿no? Finalmente, el sistema hace agua por los 4 costados y entra en una peligrosa fase de violencia, en este proceso de descomposición social, que puede terminar en cualquier cosa, pero ninguna positiva.